Yo vivía con mis papás y mi hermano mayor en Guadalajara, y teníamos un rancho que era de mi abuelo. El lugar estaba medio abandonado desde hacía unos años, desde que él se murió, pero de vez en cuando íbamos para allá a echarle un ojo a las cosas. Mi papá siempre decía que algún día iba a arreglar todo, pero nunca hacía nada. El rancho quedaba medio retirado de la ciudad. Había que agarrar un camino de terracería que parecía no tener fin. A mí siempre me gustó ir para allá porque podía correr a mis anchas, subirme a los árboles, esas cosas que a los chavos les gusta hacer. Pero ese día en particular, fui solito. Y ahí fue donde empezó todo. Era un sábado por la mañana. Me acuerdo bien porque no había clases, y mis papás habían salido a resolver unas cosas en la ciudad. Mi hermano se había quedado en la casa, pero estaba durmiendo hasta tarde como siempre hacía los fines de semana. Yo estaba medio aburrido, dando vueltas por la casa, cuando vi sus binoculares encima de la mesa de la sala. Eran unos binoculares buenos, que le habían regalado de cumpleaños y no dejaba que nadie los agarrara. Pero como estaba dormido, pensé que no iba a pasar nada si les echaba un vistazo. Agarré los binoculares y salí al patio. Empecé a ver los cerros a lo lejos, los pájaros, esas cosas. Fue cuando se me ocurrió ir hasta el rancho. No sé por qué, pero en ese momento me dieron unas ganas locas de ir para allá solito. Explorar el lugar con los binoculares, a ver si lograba ver cosas diferentes. Agarré mi bicicleta y salí pedaleando rumbo al rancho. El camino era medio largo, como unos 40 minutos pedaleando, pero ya estaba acostumbrado. El sol estaba fuerte, pero había una brisa sabrosa que hacía el paseo agradable. Conforme me fui acercando, empecé a sentir esa sensación rara que siempre sentía cuando iba al rancho, como si el lugar tuviera una energía diferente. No era mala, era nomás diferente. Cuando por fin llegué, dejé la bicicleta recargada en el portón de madera que estaba medio chueco y agarré los binoculares. El terreno era grande, lleno de monte alto y algunos árboles regados. Estaba la casa principal donde vivía mi abuelo, que estaba cerrada, y otras construcciones más chiquitas que él usaba para guardar herramientas y esas cosas. Empecé a caminar por el terreno, viendo todo con los binoculares. Estaba padrísimo ver los detalles de las cosas de lejos, las hojas de los árboles, algunos pajaritos que andaban volando por ahí. Me fui caminando hacia el fondo del rancho, donde había más monte cerrado. Mi abuelo siempre decía que el terreno era más grande de lo que parecía, que si seguía caminando iba a encontrar otras propiedades abandonadas. Yo nunca había ido muy lejos solito, pero ese día me estaba sintiendo valiente. El monte estaba alto, me llegaba casi a la cintura en algunos lugares, y tenía que tener cuidado para no tropezarme con las piedras y ramas que se quedaban escondidas. El ruido de mis pasos en la vegetación seca era el único sonido que oía, además del canto de algunos pájaros lejanos. Fue cuando me paré a descansar un ratito y decidí ver con los binoculares hacia el horizonte. Ajusté el foco y empecé a barrer el paisaje despacio, viendo el monte extenderse hasta donde alcanzaba la vista. Había unas elevaciones en el terreno, unas piedras grandes regadas y más monte. Pero ahí fue cuando vi algo que me llamó la atención. Bien lejos, casi en el límite de lo que lograba ver, había una construcción. Parecía una casa, pero estaba medio escondida entre los árboles. Lo raro es que parecía iluminada. No era luz eléctrica, era más como si tuviera una claridad natural saliendo de adentro. Ajusté mejor el foco de los binoculares y logré ver que de verdad era una casa, y parecía estar en buen estado, diferente a todo lo que yo conocía en esa región. La curiosidad se apoderó de mí en ese momento. ¿Cómo podía haber una casa ahí, tan lejos de todo, y encima pareciendo habitada? Mi papá siempre decía que toda esa región estaba abandonada desde hacía años, que no había nadie viviendo por ahí, pero con los binoculares lograba ver que la casa estaba bien cuidada. Hasta tenía lo que parecía ser ropa tendida en el patio. Eso me dejó aún más curioso. ¿Quién podría estar viviendo ahí? ¿Y por qué mi papá nunca había comentado sobre esa casa? Empecé a preguntarme si no sería algún paracaidista que se había metido en el terreno de alguien.
Guardé los binoculares en la mochila y decidí ir hasta allá a ver de cerca. Sé que fue medio imprudente, pero yo era un chamaco y la curiosidad era más fuerte que el miedo. Empecé a caminar hacia la casa, abriéndome paso en el monte. Estaba más lejos de lo que parecía con los binoculares, y el terreno era irregular, lleno de subidas y bajadas. En algunos momentos perdía la casa de vista por culpa de los árboles, pero siempre lograba orientarme por la posición del sol. El monte se fue poniendo más cerrado conforme avanzaba, y en algunos lugares tuve que prácticamente arrastrarme por debajo de las ramas. Mi ropa se ensució de tierra y hojas secas, y ya estaba empezando a sudar bastante. Pero la curiosidad me seguía empujando para adelante. Después de unos 20 minutos caminando, logré ver la casa otra vez, ahora mucho más cerca. Y ahí fue cuando me di cuenta de que de verdad estaba pasando algo muy raro. La casa estaba iluminada de verdad, pero no era luz eléctrica. Era como si tuviera una luminosidad natural saliendo de adentro. Una luz dorada y suave que la hacía destacar en medio de todo ese monte oscuro. Las paredes parecían estar pintadas de fresco, el techo estaba entero, y hasta tenía una huertita en el patio. Pero lo más raro es que lograba ver movimiento ahí adentro. Con los binoculares, se podían ver sombras moviéndose de un lado para otro, como si fueran personas haciendo actividades normales del día a día. Eso me dejó aún más confundido. Si había gente viviendo ahí, ¿por qué nadie sabía? ¿Y cómo habían llegado hasta ese lugar tan aislado? Me acerqué un poquito más, escondiéndome detrás de un árbol grande, y me quedé viendo la casa por unos minutos. Logré acercarme aún más a la casa. Ahora estaba como a unos 50 metros de distancia. Se podían ver mejor los detalles. Las ventanas tenían cortinas limpias. La puerta del frente estaba pintada de azul clarito, y hasta había un tendedero con ropa meciéndose con el viento. El olor que venía de ahí era de comida preparándose, algo como frijoles cocinándose. Podía oír sonidos viniendo de adentro de la casa, pasos en el piso de madera, el ruido de ollas siendo movidas, voces bajitas platicando. Era como si fuera una familia normal haciendo sus actividades de sábado por la mañana. Me escondí detrás de un tronco caído y me quedé viendo, tratando de entender qué estaba pasando. La luz dorada que salía de la casa me seguía llamando la atención. Era diferente a cualquier cosa que hubiera visto. Decidí acercarme más. Salí de detrás del tronco y empecé a caminar despacio hacia la casa, pisando con cuidado para no hacer ruido. El corazón me latía fuerte, pero necesitaba ver de cerca qué estaba pasando. Cuando me acerqué más, logré ver a través de una de las ventanas. Había siluetas moviéndose ahí adentro, formas oscuras que parecían flotar por el ambiente. No lograba distinguir caras o detalles. Eran solamente contornos humanos que se desplazaban de un lado para otro. Algunas eran más altas, otras más chiquitas, y todas tenían esa calidad etérea, como si fueran sombras que habían cobrado vida propia. La luz dorada de la casa creaba un contraste raro con esas figuras oscuras, haciéndolas parecer aún más misteriosas. Lo que más me impresionó fue cómo se movían. No caminaban como personas normales. Era más como si estuvieran deslizándose o flotando por el espacio. Algunas veces una silueta desaparecía de un cuarto y aparecía en otro, sin que yo la viera pasar por la puerta. Otras veces parecían estirarse o contraerse, cambiando de tamaño conforme se movían. Era como ver sombras bailando en la pared, pero estas sombras tenían volumen y se movían independientemente de cualquier fuente de luz. Toda la casa parecía estar viva con esas presencias, y lograba oír sonidos que parecían venir de ellas, murmullos bajitos e indistintos que hacían eco por las paredes. Fue cuando decidí agarrar los binoculares para ver mejor los detalles. Ajusté el foco y apunté hacia la ventana de la cocina. A través de los lentes, logré ver las siluetas con más claridad. De verdad eran translúcidas, como si estuvieran hechas de un humo denso que había tomado forma humana. Podía ver a través de ellas, pero al mismo tiempo tenían una presencia sólida, ocupaban espacio en el ambiente. Moví los binoculares hacia la sala,
y vi dos siluetas más chiquitas, probablemente niños, que flotaban unos centímetros arriba del piso. Se movían de forma rara, a veces acercándose una a la otra, a veces alejándose, como si estuvieran jugando algo que yo no lograba entender. De repente, todas las siluetas pararon de moverse. Fue como si alguien hubiera apretado un botón de pausa. Se quedaron completamente inmóviles en medio de sus movimientos. La que estaba en la cocina se paró en el aire, suspendida entre el piso y el techo. Las dos más chiquitas pararon de flotar y se quedaron estáticas en medio de la sala. Una silueta más grande, que se estaba moviendo por la casa, se congeló en la puerta entre los cuartos. El silencio fue instantáneo y absoluto. Hasta los sonidos que venían de adentro de la casa cesaron completamente. Era como si toda la vida de la casa hubiera sido chupada de una sola vez, dejando solamente esas formas oscuras e inmóviles. Entonces, despacio, todas empezaron a voltearse hacia mi dirección. No lograba ver caras u ojos, pero sentía el peso de sus miradas sobre mí. Era una sensación física, como si dedos helados estuvieran tocando mi piel. Las siluetas no tenían características faciales definidas. Eran solamente contornos oscuros, pero de alguna manera yo sabía que me estaban viendo. La silueta de la cocina se volteó completamente hacia la ventana, su forma ondulando ligeramente. Las dos más chiquitas se pusieron lado a lado, ambas volteadas hacia mi dirección. La más grande, que estaba en la puerta, se deslizó unos centímetros hacia adelante, como si estuviera tratando de verme mejor a través de la ventana. Lo que pasó después fue aún más aterrador. Las siluetas empezaron a cambiar de forma de manera más drástica. La de la cocina empezó a estirarse verticalmente, poniéndose más alta y delgada, como si fuera una sombra siendo proyectada en una pared lejana. Las dos más chiquitas empezaron a fusionarse y separarse, ora formando una sola masa oscura, ora dividiéndose en múltiples formas pequeñas. La más grande empezó a palpitar, poniéndose más densa y después más transparente, en un ritmo que parecía acompañar los latidos de mi corazón. Era como si estuvieran perdiendo el control sobre sus propias formas, transformándose en algo que ya no lograba mantener una apariencia estable. Fue cuando la silueta de la cocina empezó a moverse hacia la ventana. No se desplazaba normalmente. Era más como si estuviera siendo jalada por una fuerza invisible, su forma distorsionándose conforme se acercaba al vidrio. Lograba ver a través de los binoculares que venía en mi dirección, y las otras empezaron a hacer lo mismo. Se movían de forma completamente no natural, algunas veces desapareciendo completamente y reapareciendo en otros lugares de la casa, otras veces multiplicándose en varias formas más chiquitas que se regaban por los cuartos. Una de ellas apareció de repente en la ventana de la sala, su silueta presionada contra el vidrio, y aunque no lograba ver una cara, yo sabía que me estaba viendo fijamente. En ese momento, el pánico se apoderó de mí completamente. Tiré los binoculares al suelo y salí corriendo lo más rápido que pude. No volteé para atrás ni una sola vez. Nomás corría desesperadamente por el monte, tropezándome con ramas y piedras, rasguñándome con las espinas, pero sin parar. Podía sentir que me estaban siguiendo, aunque no volteara para atrás. Era como si hubiera una presencia detrás de mí, algo que no pertenecía al mundo normal. Las piernas me temblaban tanto que apenas lograba mantener el equilibrio, pero el miedo me daba una fuerza que no sabía que tenía. Corrí sin parar hasta llegar a la bicicleta. Me subí todavía temblando y pedaleé como nunca había pedaleado en mi vida. El viento me pegaba en la cara mojada de sudor y lágrimas que ni me di cuenta que estaban saliendo. Nomás paré cuando llegué a la casa, jadeando, sudado y completamente espantado. Entré por la puerta del frente gritándole a mi hermano y a mis papás. Mi hermano estaba en la sala viendo la tele y se espantó cuando me vio en ese estado. Yo estaba sucio de tierra, con rasguños en los brazos y las piernas, temblando como hoja. Me preguntó qué había pasado, pero yo apenas lograba hablar bien. Las palabras me salían atropelladas, sin hacer mucho sentido. Le platiqué sobre la casa,
sobre las siluetas, sobre cómo me habían visto y empezado a moverse en mi dirección. Mi hermano se preocupó y les habló a mis papás, que acababan de llegar de la calle. Cuando me vieron en ese estado, se desesperaron, pensando que me había lastimado o que alguien me había hecho algo. Me senté en el sillón y traté de contarles todo desde el principio. Les platiqué sobre haber agarrado los binoculares prestados, sobre haber ido al rancho solito, sobre haber visto la casa iluminada en el horizonte. Cuando llegué a la parte de las siluetas, vi que mis papás se echaron una mirada preocupada. Mi mamá se sentó a mi lado y empezó a pasarme la mano por el pelo, tratando de calmarme. Mi papá se quedó parado, caminando de un lado para otro, claramente nervioso. Les conté sobre cómo las siluetas pararon de moverse cuando me vieron, cómo empezaron a cambiar de forma y acercarse a las ventanas. Mi voz todavía estaba temblorosa, y sentía que iba a empezar a llorar en cualquier momento. Me escucharon en silencio, sin interrumpirme, pero podía ver en sus ojos que se estaban tomando en serio lo que les estaba contando. Mi papá dijo que íbamos todos juntos hasta el rancho para ver qué había pasado. Yo no quería regresar para allá de ninguna manera, pero él dijo que necesitaba entender lo que había visto. Mi mamá trajo un vaso de agua y me obligó a tomarme todo. Después me limpió los rasguños con alcohol. Mi hermano fue a buscar una linterna y mi papá agarró una caña de pescar que siempre llevaba cuando iba al rancho. Nos subimos todos al carro y nos fuimos para allá. Durante el camino, yo me quedé viendo por la ventana, con miedo de ver algo raro en el camino. Mi corazón todavía latía acelerado, y le apretaba la mano a mi mamá para sentirme más seguro. Cuando llegamos al rancho, ya estaba empezando a oscurecer. Caminamos juntos hasta el lugar donde yo había visto la casa. Mi papá iba adelante con la linterna, mi hermano a mi lado, y mi mamá agarrándome la mano. Cuando llegamos al punto donde yo me acordaba de haber visto la construcción, no había nada ahí. Era puro monte cerrado, árboles y piedras regadas. Mi papá alumbró toda el área con la linterna, buscando cualquier señal de una construcción. Anduvimos para allá y para acá por unos 20 minutos, pero no encontramos nada que se pareciera a una casa, ni ruinas, ni cimientos, ni nada. Era como si la casa nunca hubiera existido. Mi papá hasta encontró los binoculares que había tirado al suelo cuando salí corriendo, pero de la casa misteriosa no había ni rastro. En el camino de regreso a la casa, mis papás platicaron bajito en el asiento de adelante. Lograba oír pedacitos de la conversación. Hablaban sobre estrés, sobre imaginación, sobre la posibilidad de que hubiera tenido algún tipo de alucinación por el calor. Pero cuando llegamos a la casa, mi papá se sentó conmigo en la mesa de la cocina y me dijo que creía que había visto algo raro. Él no sabía explicar qué era, pero dijo que conocía esa región desde chamaco y sabía que había cosas ahí que no lograba entender. Mi mamá estuvo de acuerdo. Dijo que yo nunca había mentido sobre nada importante y que no iba a empezar ahora. No dudaron de mi palabra, aunque no hubieran encontrado ninguna evidencia física de lo que había visto. Mi papá fue muy claro conmigo esa noche. Nunca más debería ir al rancho solito. Dijo que si quería explorar la propiedad, siempre tendría que ir acompañado de un adulto. Mi mamá completó diciendo que existen cosas en el mundo que no logramos explicar, y que a veces es mejor no meterse con ellas. Mi hermano, que hasta entonces se había quedado callado, dijo que él también había sentido cosas raras en el rancho, pero nunca había comentado con nadie. Habló sobre una sensación de estar siendo observado, sobre ruidos que no lograba identificar, sobre una atmósfera pesada que a veces se apoderaba del lugar. Eso me hizo sentir menos loco, saber que no era el único que se daba cuenta de que había algo diferente en ese lugar. Esa noche, dormí en el cuarto de mis papás. No lograba quedarme solito. Cada vez que cerraba los ojos veía esas siluetas moviéndose en mi dirección. Mi mamá se quedó despierta conmigo hasta que logré quedarme dormido, contándome historias de su infancia para distraerme. En los días siguientes, siempre que alguien mencionaba el rancho, sentía un frío en la panza. Nunca más regresé ahí solito,
y hasta cuando iba acompañado, siempre me ponía nervioso y evitaba ver hacia la dirección donde había visto la casa. Con el tiempo, la familia dejó de ir al rancho con tanta frecuencia. Mi papá dijo que iba a vender la propiedad, que ya no tenía sentido mantener un lugar que nadie usaba bien. Hoy, más de 15 años después, todavía pienso en ese día. Nunca más vi nada parecido. Nunca más tuve una experiencia como esa. A veces me pregunto si de verdad pasó o si fue producto de mi imaginación de chamaco. Pero entonces me acuerdo de los detalles, de la sensación de estar siendo observado, del miedo que sentí cuando esas siluetas se voltearon hacia mí. Me acuerdo de los binoculares en el suelo, de la carrera desesperada por el monte, del apoyo de mi familia. No sé explicar lo que vi ese día, pero sé que fue real. Sé que existe algo en ese lugar que no pertenece a nuestro mundo, algo que prefiere quedarse escondido en medio del monte, lejos de los ojos curiosos. Y sinceramente, después de todo lo que pasé, prefiero que siga así. Algunas cosas es mejor dejarlas en paz. Yo siempre fui el que se burlaba de las películas de terror, libros, relatos. Siempre pensé que era cosa de la cabeza de la gente, pura imaginación. Pero después de lo que pasó en 2005, en Guadalajara, cambié completamente de opinión. Habíamos rentado una casona antigua para celebrar el cumpleaños de mi amiga Carmen. Éramos un grupo de 8 personas, todos amigos de la universidad, y queríamos hacer algo diferente. El lugar estaba padrísimo, medio colonial, con esos pasillos largos y cuartos enormes. La dueña de la casa, una señora muy simpática, nomás nos dijo que la casa era antigua y que la cuidáramos bien. En ese momento, me pareció raro que lo dijera con tanta seriedad, pero no le hice mucho caso. Llegamos el viernes por la tarde, todos con muchas ganas, cargando las maletas y las compras para la fiesta. La casona quedaba en una colonia más retirada, bien silenciosa, rodeada de árboles grandes que hacían una sombra sabrosa en el patio. La primera noche empezó normal. Hicimos una carnita asada en el patio, nos echamos unas chelas, pusimos música y nos quedamos platicando hasta tarde. Como a las 2 de la mañana, cuando ya estábamos medio cansados, decidimos meternos a dormir. Yo estaba compartiendo un cuarto con Carmen y Leticia, y los chavos se quedaron en los otros cuartos. La casa era grande, entonces cada quien tenía su espacio. Ya estaba a punto de quedarme dormido cuando oí unas risas que venían del pasillo. Pensé que sería alguien del grupo todavía despierto, tal vez Miguel y Carlos, que siempre se quedaban hasta más tarde platicando. Pero las risas estaban raras, medio apagadas, como si vinieran de lejos. Me levanté de la cama y fui hasta la puerta del cuarto para ver si era alguien de la banda. El pasillo estaba completamente oscuro y vacío, pero todavía lograba oír las risas haciendo eco por las paredes. Regresé a la cama pensando que debía estar imaginando cosas por el cansancio y el alcohol, pero las risas siguieron por unos 15 minutos más, siempre en ese mismo tono, como si fueran de varias personas divirtiéndose en algún lugar de la casa. Desperté a Carmen y le pregunté si también estaba oyendo. Se quedó callada por un rato, poniendo atención, y después me dijo que sí, que también estaba oyendo. Leticia siguió durmiendo a pierna suelta. No despertó ni con nosotras platicando. Nos quedamos las dos ahí medio incómodas, oyendo esas risas que parecían venir de todos lados al mismo tiempo. No era una risa alegre, era medio siniestra, como si alguien se estuviera riendo de algo que nosotras no sabíamos. Después de un rato, el sonido se fue bajando hasta parar completamente. Nos quedamos despiertas un ratito más, pero como no pasó nada más, al final nos dormimos. El sábado por la mañana, durante el desayuno, Carmen y yo les platicamos sobre las risas al resto del grupo. Todos lo encontraron raro, pero nadie había oído nada. Miguel hasta bromeó, diciendo que habíamos soñado juntas por el alcohol, pero yo sabía que no había sido sueño. Eso había sido real. El día pasó normal. Aprovechamos el sol en el patio,
Preparamos las cosas para la fiesta de la noche. Carmen estaba emocionada con su cumpleaños, entonces decidimos no darle más importancia a lo que había pasado. Tal vez si fuera cosa de nuestra cabeza, o quién sabe algún vecino con la tele fuerte. La casa era antigua, las paredes podían ser delgadas, esas cosas pasan. Durante la tarde, llegaron algunos amigos más para la fiesta, y el ambiente se puso mucho más animado. Decoramos la sala principal, preparamos la comida y bebida, y cuando anocheció, la fiesta estaba a todo lo que daba. La fiesta estaba padrísima, todos bailando y pasándola bien. Como a las 11 de la noche, me di cuenta de que Patricia y Roberto habían desaparecido. Habían estado medio enredados desde hacía tiempo, entonces imaginé que habían salido a platicar o andar de novios en algún rincón más privado de la casa. No le di mucha importancia. Era normal ese tipo de cosas en las fiestas. La música estaba fuerte. Todos estaban tomando y disfrutando, entonces ni noté bien cuando regresaron. Nomás me di cuenta de que algo estaba mal cuando los vi parados en la puerta de la sala, completamente pálidos y temblando. Patricia estaba agarrada del brazo de Roberto, y él parecía que había visto un fantasma, literalmente. Fui hacia ellos para preguntarles qué había pasado, y Patricia apenas lograba hablar. Nomás repetía, no van a creer, no van a creer. Roberto estaba un poco más calmado, pero se veía que también estaba muy asustado. Los llevé a un rincón más apartado y les pregunté qué había pasado. Roberto respiró hondo y empezó a contar. Habían salido a dar una vuelta por la casa, queriendo estar solos un ratito. Se fueron hasta el fondo del patio, donde había un área medio abandonada, con algunos árboles y unas bancas antiguas de piedra. Estaban ahí platicando y besándose, cuando Patricia vio una sombra moviéndose entre los árboles. Al principio, pensaron que sería alguien de la fiesta que había salido a tomar aire o fumarse un cigarro. Pero cuando vieron mejor, se dieron cuenta de que era una figura muy alta, completamente negra, como si estuviera hecha de pura sombra. La cosa no tenía cara definida, pero se notaba que estaba viendo directamente hacia ellos. Roberto dijo que sintió un frío en la panza en ese momento, un miedo que nunca había sentido en su vida. Patricia empezó a temblar, y los dos se quedaron paralizados, sin poder moverse. La entidad se quedó ahí parada por unos segundos, nomás observándolos. Roberto dijo que parecía que la cosa los estaba estudiando, tratando de entender qué estaban haciendo ahí. Después, sin hacer ningún ruido, la figura empezó a moverse hacia ellos. No era bien caminar, era más como si estuviera deslizándose por el suelo. Ahí fue cuando Roberto logró reaccionar. Agarró a Patricia de la mano y los dos salieron corriendo de regreso a la casa. Corrieron sin voltear para atrás con el corazón disparado hasta llegar a la fiesta. Cuando terminaron de contar, me quedé sin saber qué pensar. La historia estaba muy loca, pero los dos estaban claramente espantados. No parecía que se la estuvieran inventando. Además, después de las risas de la noche anterior, ya estaba empezando a pensar que esa casa de verdad tenía algo raro. Decidí no contarle al resto del grupo en ese momento, para no arruinar la fiesta de Carmen. El resto de la noche pasó sin más problemas, pero noté que Patricia y Roberto se quedaron medio pegados al grupo. Ya no se alejaron más. La fiesta duró hasta como las 3 de la mañana, y cuando todos se fueron a dormir, me quedé medio preocupada. No logré relajarme bien, me quedé poniendo atención a cualquier ruido. Pero la noche pasó tranquila, sin risas ni nada raro. El domingo por la mañana, desperté pensando que tal vez todo eso había sido coincidencia o pura imaginación. La banda estaba medio cruda, pero el ambiente estaba normal. Hicimos un desayuno fuerte y decidimos aprovechar el último día para relajarnos en el patio. El sol estaba sabroso, y la casa se veía mucho más acogedora durante el día. Nos quedamos platicando, jugando cartas, tomando fotos para guardar de recuerdo. Iba a ser un domingo tranquilo, el último día de ese fin de semana que había estado tan padre. Como al mediodía,
Fernanda y Juan estaban tomando fotos en el patio con una cámara digital que ella había recibido hace poco. Estaban emocionados, haciendo poses chistosas, tomándole fotos a todos. Me acuerdo que nos pidieron a Carmen y a mí que posáramos cerca de una pared antigua que tenía unas plantas trepadoras bonitas. Nos tomamos varias fotos ahí, jugando, haciendo muecas, esas cosas normales que uno hace cuando está con los cuates. Después, se fueron a tomar fotos en otros rincones de la casa, siempre emocionados con la cámara nueva. Todos estaban relajados. El ambiente pesado de la noche anterior había pasado. Hasta Patricia y Roberto parecían más tranquilos, aunque todavía medio pegados uno al otro. Nadie estaba pensando más en las cosas raras que habían pasado. Era nomás un grupo de amigos disfrutando el último día de un fin de semana padre. Como 2 horas después, Fernanda vino corriendo hacia donde estábamos, con la cámara en la mano y una expresión de pánico total en la cara. Estaba temblando tanto que apenas lograba sostener la cámara bien. Nos llamó a todos para ver las fotos que había tomado, y cuando vimos en la pantallita, sentí un escalofrío subirme por la espalda. En las fotos que había tomado de Carmen y de mí cerca de la pared, se veía claramente una silueta oscura detrás de nosotras. No era sombra de árbol, ni nada que se pudiera explicar así. Era la forma de una persona, bien definida, como si alguien estuviera parado ahí mismo, bien atrás de nosotras. Pero a la hora de la foto, no había nadie ahí. Me acuerdo perfectamente. Éramos nomás Carmen y yo posando, y Fernanda tomando la foto. No había nadie más cerca. La silueta era alta, medio encorvada, como si se estuviera inclinando hacia adelante, observándonos. Se veía que no era un defecto de la cámara, ni nada así. Todos se quedaron en silencio, viendo esa imagen. Carmen estaba blanca como papel, y yo sentía las piernas temblándome. Juan agarró la cámara y se puso a pasar por las otras fotos que habían tomado. En la mayoría estaba todo normal, pero en 2 o 3 fotos más, la misma silueta aparecía, siempre en el fondo, siempre observando. En una de las fotos, parecía que la figura estaba más cerca, como si se hubiera movido entre una foto y otra. Miguel trató de dar una explicación lógica, hablando sobre reflejos y esas cosas, pero todos sabíamos que eso no era normal. Patricia empezó a llorar, acordándose de la entidad que ella y Roberto habían visto la noche anterior. Ahí fue cuando le contaron a todos lo que había pasado en el patio. El ambiente se puso pesado inmediatamente, todos asustados y sin saber qué hacer. Algunas personas querían irse inmediatamente, otras pensaban que estábamos exagerando. Pero entonces Carmen tomó la decisión por todos nosotros. Dijo que no iba a pasar otra noche en esa casa, que prefería perder el dinero de la renta a quedarse ahí. Y sinceramente, todos estuvimos de acuerdo con ella. Hasta quien estaba tratando de ser racional y encontrar explicaciones, en el fondo también tenía miedo. Empezamos a empacar las cosas corriendo, todos medio nerviosos y viendo para los lados. No podía dejar de pensar en esa silueta en las fotos, en la sensación de que alguien nos estaba observando todo el tiempo sin que nos diéramos cuenta. Mientras empacábamos las maletas, juraba que sentía ojos siguiéndome por los pasillos. Pudo haber sido paranoia, pero después de todo lo que había pasado, no estaba dispuesta a arriesgarme. Hicimos las maletas en tiempo récord, todos queriendo salir de ahí lo más rápido posible. Ni nos despedimos bien de la dueña de la casa, nomás dejamos las llaves en la mesa y nos fuimos. En el camino de regreso a la ciudad, nadie hablaba mucho. Todos estaban procesando lo que había pasado, tratando de entender si eso había sido real. Me quedé viendo las fotos en la cámara de Fernanda, y la silueta seguía ahí, clara como el día. No había forma de negar que algo muy raro había pasado en esa casa. Cuando llegamos a la ciudad, cada quien se fue a su casa, pero quedamos de hablarnos al día siguiente. Llegué a mi casa todavía medio en shock. Les conté todo a mis papás, pero pensaron que estaba exagerando. Es comprensible, ¿no? Si alguien me contara una historia así, yo también pensaría que está medio forzado. Pero yo sabía lo que había vivido.
Sabía que eso había sido real. Pasé toda la noche despierta, pensando en el fin de semana, en las risas, en la entidad que Patricia y Roberto vieron, en las fotos con la silueta. En los días siguientes, nos hablamos bastante, todos todavía medio alterados por lo que había pasado. Fernanda llevó la cámara con un técnico para ver si tenía algún defecto, pero el tipo dijo que estaba todo normal. Las fotos seguían ahí, con esa silueta misteriosa. Algunos de nosotros tratamos de investigar sobre la historia de la casa, pero no encontramos nada específico. Era una casa antigua, había pasado por varias familias, pero nada que explicara lo que habíamos vivido. Con el tiempo, la vida fue regresando a la normalidad, pero ese fin de semana nos marcó a todos. Nunca más rentamos casas antiguas para fiestas, siempre preferimos lugares más nuevos, más movidos. Y siempre que alguien cuenta historias de fantasmas, me acuerdo de Guadalajara y me quedo callado. Porque yo sé que esas cosas existen de verdad, por más que uno no quiera creer. Hasta hoy, casi 20 años después, todavía tengo copias de esas fotos. De vez en cuando las veo, y la silueta sigue ahí, clara y espantosa. Nunca logré una explicación para lo que pasó ese fin de semana. Pudo haber sido un fantasma, pudo haber sido alguna energía de la casa, pudo haber sido cualquier cosa. Yo nomás sé que fue real, que todos lo vivimos juntos. Carmen nunca más quiso hablar del tema. Dice que prefiere olvidarlo. Patricia y Roberto siguieron de novios y se casaron algunos años después, pero hasta hoy se ponen medio raros cuando alguien menciona ese fin de semana. Miguel, que siempre fue el más escéptico del grupo, admitió años después que nunca logró explicar las fotos. ¿Y yo? Yo aprendí que el mundo tiene misterios que no logramos entender, y que a veces es mejor aceptar eso que andar buscando explicaciones que no existen. Lo que más me marca hasta hoy es la sensación de que no éramos bienvenidos en esa casa. Desde las primeras risas del viernes, parecía que algo estaba tratando de avisarnos, de asustarnos para que nos fuéramos. Y tal vez fue eso mismo. Tal vez invadimos un espacio que no era nuestro, un lugar donde otras presencias ya vivían desde hacía mucho tiempo. No sé si eran fantasmas de personas que ya habían vivido ahí, o si era algo más antiguo, más misterioso. Nomás sé que lograron lo que querían. Nos fuimos y nunca regresamos. A veces pienso si otras personas que rentaron esa casa pasaron por lo mismo, si vieron las mismas sombras, oyeron las mismas risas, pero nunca he tenido valor de regresar para averiguarlo. Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado, guardadas en la memoria como un misterio que nunca se va a resolver. Hoy en día, cuando alguien me pregunta si creo en fantasmas, siempre respondo que sí. No por las películas o libros, sino por ese fin de semana en Guadalajara. Fue una experiencia que cambió mi visión sobre muchas cosas, que me hizo darme cuenta de que el mundo es mucho más grande y misterioso de lo que imaginamos. ¿Y qué es lo más raro? Aunque con todo el miedo que pasamos, aunque con todo el susto, no me arrepiento de haber vivido eso. Fue espantoso, fue inexplicable, pero fue real. Y a veces necesitamos experiencias así para recordar que no todo en la vida tiene explicación, que todavía existen misterios por ahí esperando a ser descubiertos. O tal vez sea mejor que sigan siendo misterios, guardados en casas antiguas de Guadalajara, esperando al próximo grupo de amigos lo suficientemente valientes para pasar un fin de semana por ahí. Mi nombre es Mariana, tengo 25 años ahora, pero esta historia pasó cuando tenía apenas 11, en 2010. Siempre fui una niña medio diferente a las otras de mi edad. Prefería quedarme sola inventando juegos en el patio de nuestra casa que ver televisión o jugar videojuegos. Mi pasión era el jardín, especialmente al final de la tarde, cuando el sol empezaba a meterse y todo se ponía con esa luz dorada que yo encontraba mágica. Nuestro patio era grande, lleno de árboles frutales que mi abuela había plantado antes de morirse. Me encantaba hacer casitas de muñecas debajo del árbol de jabuticaba más grande,
usando piedritas y palitos para crear muebles en miniatura. Era mi momento favorito del día, mi refugio personal donde podía ser completamente yo misma. Mis papás trabajaban hasta tarde, entonces tenía bastante libertad para explorar cada rinconcito de ese espacio. A veces platicaba con las plantas, les contaba historias, y estaba segura de que me oían y entendían todo. Fue un martes de marzo que lo vi por primera vez. Estaba organizando mi casita de muñecas debajo del árbol de jabuticaba cuando sentí esa sensación rara de estar siendo observada. Levanté los ojos despacio y ahí estaba él, parado del otro lado de la cerca, en la banqueta. Era un hombre muy alto y extremadamente flaco, pero lo que más me llamó la atención fue su cabeza. Estaba completamente envuelta en cuerdas e hilos de todos los colores y grosores, amarrados de forma que no se podía ver absolutamente nada de su cara. Algunas cuerdas parecían ser de tendedero, otras más gruesas como cuerda de saltar, hasta tenía mecate delgadito mezclado en el medio. Se quedó ahí completamente inmóvil por unos 5 minutos, como si fuera una estatua. Me quedé paralizada, sin poder quitar la vista, con el corazón latiéndome tan fuerte que lograba oír el ruido en mi cabeza. Cuando finalmente logré moverme, corrí para adentro de la casa lo más rápido que mis piernas me permitieron. Estaba temblando de la cabeza a los pies cuando llegué a la cocina. Les conté todo a mis papás a la hora de la cena, pero mi mamá nomás se rió y dijo que tenía una imaginación muy fértil. Mi papá ni puso atención bien. Estaba pegado al noticiero de la tele haciendo esos ruiditos de que sí que los adultos hacen cuando no están realmente escuchando. Traté de explicar mejor. Describir cómo el hombre era alto, cómo las cuerdas estaban todas enredadas en su cabeza. Pero mientras más hablaba, más parecían pensar que era cosa de mi imaginación. Mi mamá sugirió que debía haber visto algún vagabundo con ropa rara, o tal vez alguien disfrazado para alguna fiesta de pueblo fuera de época. Mi papá murmuró algo sobre que necesitaba ver menos caricaturas y más documentales. Me quedé frustrada porque sabía que había visto algo real, algo que no lograba explicar bien pero que definitivamente había pasado. Esa noche, tardé horas en lograr quedarme dormida. Cada vez que cerraba los ojos veía esa figura rara parada en la calle, inmóvil como un maniquí. Al día siguiente, regresé al jardín a la misma hora de siempre, pero esta vez me quedé más cerca de la casa, donde mis papás me podían ver por la ventana de la cocina. Por un rato, pensé que había sido nomás un episodio aislado, que tal vez mi mamá tenía razón y había imaginado todo eso. Jugué normalmente por casi una hora, reorganizando mi casita e inventando historias para las muñecas. Pero cuando el sol empezó a meterse y esa luz dorada se apoderó del jardín, ahí estaba él otra vez. Esta vez ya no estaba del otro lado de la calle, sino en la banqueta enfrente de nuestro portón, unos 10 metros más cerca que el día anterior. Seguía con esa cabeza toda enrollada en las cuerdas coloridas, parado como una estatua de cera. Me escondí detrás del tronco del árbol de jabuticaba y me quedé viéndolo por unos 15 minutos. No se movía ni un milímetro, ni parecía respirar. Era como si fuera una persona real, pero al mismo tiempo algo completamente diferente a cualquier cosa que hubiera visto. En los días que siguieron, empezó a aparecer siempre a la misma hora, pero cada vez más cerca de nuestra casa. El jueves estaba recargado en nuestro portón. El viernes lo encontré dentro de nuestro patio, parado cerca de la cerca del fondo, entre los árboles. El sábado estaba debajo del árbol de mango, a menos de 10 metros de donde yo acostumbraba jugar. Yo seguía contándoles todo a mis papás, pero insistían que era una etapa, que pronto iba a pasar, que los niños siempre inventan esas cosas. Mi mamá hasta sugirió que jugara adentro de la casa por un tiempo, pero yo me negaba terminantemente. Ese jardín era mi territorio sagrado, mi lugar de paz, y no iba a dejar que un extraño me corriera de ahí. Pero confieso que me estaba poniendo cada vez más nerviosa y asustada. El hombre nunca hacía nada más que quedarse parado observándome, pero su presencia era profundamente perturbadora. Era como si estuviera estudiando cada movimiento mío.
memorizando mi rutina, aprendiendo mis hábitos. Fue en la segunda semana que las cosas se pusieron realmente espantosas y raras. Mi mamá despertó una mañana y encontró pedacitos de cuerda amarrados en la manija de la puerta del frente. Eran pedacitos como de unos 10 centímetros cada uno, de colores variados, amarrados con nudos bien apretados y perfectos. Le pareció muy raro, pero pensó que podía ser alguna travesura tonta de algún niño del barrio, de esas bromas que los chavos hacen a veces. Mi papá dijo que debía ser cosa de vándalo, que había mucho escuincle sin educación en la calle haciendo ese tipo de tonterías, pero yo sabía en el fondo del corazón que eso tenía que ver con el hombre de las cuerdas que yo venía viendo en el jardín. Esa misma noche, desperté asustada con un ruido raro que venía de la dirección de mi ventana, como si alguien estuviera tocando la reja de protección. Me levanté muy despacio y me asomé por la cortina, pero no logré ver a nadie ahí afuera. En la mañana, cuando desperté, había varios pedazos de cuerda amarrados en las rejas de mi ventana, exactamente iguales a los que habían aparecido en la puerta. Las cuerdas empezaron a aparecer todas las madrugadas, sin excepción. En la puerta de la cocina, en las ventanas de la sala, en el portón del frente, siempre los mismos pedacitos amarrados con nudos idénticos y perfectos. Mi mamá se ponía cada vez más nerviosa, checaba todas las cerraduras 2 o 3 veces antes de irse a dormir. Mi papá instaló unas luces con sensor de movimiento en todo el patio y empezó a dormir con un bat de béisbol recargado en la cabecera de la cama. Llamaron a la policía, pero los policías dijeron que no podían hacer nada sin flagrancia o pruebas concretas de invasión de propiedad. Yo seguía viendo al hombre en el jardín todas las tardes, siempre más cerca que el día anterior. El martes de la tercera semana, estaba parado justo al lado del árbol de jabuticaba, exactamente en el lugar donde yo acostumbraba jugar. Ese día no logré quedarme en el jardín. Lo observé desde la ventana de la sala por más de 1 hora. Se quedó completamente inmóvil todo el tiempo, como si estuviera hecho de piedra. Cuando mi mamá llegó del trabajo y vio por la misma ventana, él había desaparecido sin dejar rastro. Mis papás decidieron que ya no podía jugar sola en el jardín, por lo menos no hasta descubrir quién estaba haciendo esas cosas raras. Mi mamá empezó a salir más temprano del trabajo para quedarse conmigo en casa, y mi papá instaló un sistema completo de cámaras de seguridad alrededor de la propiedad, pero las cámaras nunca lograban captar nada útil. Nomás mostraban los pedazos de cuerda apareciendo misteriosamente durante la madrugada, como si se materializaran de la nada. Era imposible ver quién los ponía ahí. Las imágenes simplemente mostraban las cuerdas surgiendo entre un frame y otro. Yo les rogaba a mis papás que me dejaran regresar al jardín. Les decía que no tenía miedo, que me podía cuidar sola, pero no cedían ni tantito. Pasaba horas pegada a la ventana de mi cuarto, observando cada centímetro del patio, esperando ver al hombre de las cuerdas aparecer entre los árboles. A veces estaba segura de que veía una sombra moviéndose, pero nunca lograba tener certeza absoluta. La sensación de estar siendo constantemente observada no se quitaba, aunque estuviera adentro de la casa con todas las puertas cerradas con llave. El jueves de la 4ª semana, ya no aguanté más estar encerrada adentro de la casa como una prisionera. Mis papás habían salido a la tienda de materiales de construcción. Querían comprar cosas para reforzar aún más las cerraduras y tal vez instalar rejas extras. Me dejaron con doña Rosa, nuestra vecina de confianza, pero ella acabó quedándose profundamente dormida enfrente de la televisión después de la comida. Aproveché la oportunidad y me escapé silenciosamente al jardín por la puerta de atrás. Necesitaba desesperadamente mi lugar, mi libertad, la sensación de estar al aire libre, respirando sin miedo. Cuando llegué debajo del árbol de jabuticaba, él estaba ahí esperándome, como si supiera exactamente que iba a aparecer en ese momento. Esta vez estaba a menos de 2 metros de distancia, y yo lograba ver con mucho más detalle las cuerdas que envolvían completamente su cabeza. Eran de texturas, colores y grosores totalmente diferentes. Algunas parecían nuevas y coloridas, otras viejas y desteñidas por el tiempo.
Levantó lentamente una de las manos en mi dirección, como si me estuviera saludando o llamándome para que me acercara. Esa es la última cosa que logro recordar con claridad de ese día. El siguiente recuerdo que tengo es de estar despertando en el jardín, acostada debajo del árbol de jabuticaba, con los primeros rayos de sol del amanecer pegándome en la cara. Mis manos estaban cerradas en puños apretados, y cuando las abrí despacio, encontré varios pedazos de cuerda adentro. Cuerdas exactamente iguales a las que venían apareciendo en las puertas y ventanas de nuestra casa todas las madrugadas. No tenía ni la menor idea de cómo había terminado ahí, ni cuánto tiempo había estado en el jardín durante la noche. Lo último que lograba recordar era del hombre de las cuerdas levantando la mano hacia mí. Después de eso, era como si alguien hubiera borrado completamente varias horas de mi memoria. Traté de levantarme, pero estaba mareada, confundida y desorientada. Mi ropa estaba toda sucia de tierra húmeda, como si hubiera rodado en el suelo o dormido directamente en el pasto. Mi cabello estaba lleno de hojas secas y palitos pequeños. Cuando finalmente logré pararme y mirar alrededor buscando al hombre, ya no estaba en ningún lugar del jardín. Mis papás me encontraron ahí pocos minutos después, cuando salieron desesperados a buscarme. Habían llegado a casa la noche anterior y descubierto que no estaba ahí. Doña Rosa había despertado y se había dado cuenta de mi desaparición. Todos habían entrado en pánico total. Llamaron a la policía, a los bomberos, organizaron grupos de búsqueda con los vecinos, revisaron todo el barrio durante toda la madrugada. Cuando me vieron ahí en el jardín, mi mamá empezó a llorar de alivio y desesperación al mismo tiempo. Me llevaron corriendo al hospital pensando que me podía haber golpeado la cabeza, desmayado o sufrido algún tipo de trauma. Los doctores me hicieron una batería completa de exámenes, pero no encontraron absolutamente nada malo conmigo físicamente. Nomás estaba un poco deshidratada y con algunos rasguños superficiales en los brazos. Cuando los doctores y mis papás me preguntaron dónde había estado durante toda la noche, simplemente no supe responder. Tenía un hoyo gigantesco en mi memoria, como si alguien hubiera literalmente borrado varias horas de mi vida. La única pista concreta eran esos pedazos de cuerda que estaba agarrando cuando desperté. Después de ese día misterioso, el hombre de las cuerdas nunca más apareció en nuestro jardín. Las cuerdas también dejaron completamente de surgir en las puertas y ventanas de nuestra casa durante las madrugadas. Era como si todo hubiera regresado a la normalidad de una hora para otra, como si nada de eso hubiera realmente pasado. Mis papás se quedaron extremadamente aliviados. Pensaron que había sido apenas una etapa muy rara que finalmente había pasado para siempre. Nunca más tocaron el tema voluntariamente, y yo también dejé de insistir en hablar sobre lo que había pasado. Pero yo sabía en el fondo del alma que algo muy importante había pasado esa noche perdida que no lograba recordar. A veces despertaba en medio de la madrugada soñando con cuerdas desenrollándose lentamente, con nudos complejos siendo deshechos, con hilos coloridos entrelazándose delicadamente alrededor de mis muñecas como pulseras. Siempre despertaba con una sensación muy fuerte de que había olvidado algo extremadamente importante. Como cuando tienes una palabra crucial en la punta de la lengua, pero no logras recordarla de ninguna manera. Regresé a jugar en el jardín normalmente después de algunas semanas, pero nunca más fue exactamente igual a lo que era antes. Los años fueron pasando y fui creciendo, pero nunca logré olvidar completamente al hombre de las cuerdas y esos días raros. A veces, especialmente cuando estaba pasando por periodos más difíciles o estresantes de mi vida, soñaba con él otra vez. Siempre la misma imagen recurrente, esa figura alta y flaca, con la cabeza completamente envuelta en cuerdas coloridas, parada en mi jardín de la infancia, observándome en silencio. Cuando me mudé a otra ciudad para estudiar en la universidad, pensé que los recuerdos y los sueños iban finalmente a desaparecer con la distancia y el tiempo, pero siguieron acompañándome, como si fueran parte permanente de quien soy. En aquel entonces tenía 18 años y vivía en Guadalajara con mi tía, ayudándola en la panadería.
Era una vida sencilla, ¿sabes? Me levantaba temprano, hacía panes, atendía clientes, nada del otro mundo. Mi tía siempre confió en mí para hacer las entregas, especialmente las nocturnas, porque era joven y no tenía miedo de andar sola por la ciudad. Qué tonta era, gente. Si hubiera sabido lo que iba a pasar esa noche, nunca habría salido de casa. Era un jueves. Lo recuerdo perfectamente porque al día siguiente era día feriado y la panadería iba a estar cerrada. Mi tía recibió un pedido de última hora de un cliente que vivía medio lejos del centro, en una casa aislada cerca del camino de terracería que lleva al pueblo vecino. El señor quería unos panes dulces y unos salados para una reunión familiar al día siguiente. Mi tía estaba cansada. Había pasado todo el día parada. Entonces yo me ofrecí para hacer la entrega. Agarré mi bicicleta. Puse la bolsa en la canastita del frente y salí como a eso de las 9 de la noche. El camino hasta allá era tranquilo. Conocía bien esa ruta. Ya la había hecho varias veces durante el día. La entrega fue normal. El cliente era un señor simpático que hasta me dio una propina generosa. Me puse contenta porque podía comprar unos dulces para mí al día siguiente. Me guardé el dinero en la bolsa del pantalón de mezclilla y empecé a regresar a casa. La noche estaba medio nublada, pero no estaba lloviendo, solo ese ambiente medio pesado que a veces se pone por acá. Yo pedaleaba tranquila, canturrando una canción que había escuchado en la radio más temprano. El camino de terracería estaba medio oscuro porque no hay alumbrado público, solo la luz de mi bicicleta y la luna cuando se asomaba entre las nubes. Pero no tenía miedo. Era un camino que me sabía de memoria. Fue cuando estaba llegando cerca de la curva que da acceso a la calle principal que la vi. Al principio pensé que era un montón de ropa tirada en el suelo, ¿sabes? Porque estaba medio oscuro y la silueta no se veía bien definida. Pero conforme me fui acercando, me di cuenta de que era una persona. Una mujer mayor, toda vestida de negro, tirada a la orilla del camino. Mi primer instinto fue pararme para ayudar, porque pensé que se había caído o se había sentido mal. Me bajé de la bicicleta y me acerqué despacio, gritándole para ver si estaba consciente. «Señora, ¿está usted bien? ¿Necesita ayuda?» No me respondió, solo se quedó ahí, inmóvil. Cuando me acerqué más, pude ver mejor. Era una mujer muy vieja, con cabellos canosos y despeinados, toda sucia como si hubiera rodado en la tierra. La ropa negra estaba rota en algunos lugares y tenía un olor extraño, medio agrio, que me dio náuseas. Pensé que podía estar herida o haber tenido un derrame, qué sé yo. Me agaché a su lado y le toqué el hombro suavecito, tratando de despertarla. «Señora, voy a pedir ayuda, ¿sí?» Fue ahí cuando abrió los ojos de golpe, sin avisar. «Órale», casi me caigo para atrás del susto. Sus ojos estaban completamente blanquizcos, como si fuera ciega, pero yo sentía que me estaba viendo directamente. Antes de que pudiera reaccionar o alejarme, me agarró el brazo izquierdo con una fuerza que nunca había sentido en mi vida. Les juro, parecía que tenía garras en lugar de dedos. Su agarre era tan fuerte que sentí en ese momento que me iba a dejar marca. Traté de soltarme, pero era imposible. Tenía una fuerza sobrehumana para una persona de esa edad. Empecé a entrar en pánico porque me di cuenta de que algo estaba muy mal. No hablaba nada. Solo se quedaba viéndome con esos ojos blancos horribles, agarrándome el brazo con una fuerza descomunal. Yo podía sentir sus uñas clavándose en mi piel a través de la blusa. La desesperación se apoderó de mí y empecé a gritar, pidiendo auxilio, pero ahí no había nadie que me escuchara. Era un camino aislado, en plena noche. Traté de jalar mi brazo con toda la fuerza que tenía, llegando hasta a usar la otra mano para tratar de soltar sus dedos, pero era como si fueran de hierro. Siguió viéndome con esa expresión vacía, pero al mismo tiempo yo sentía una maldad saliendo de ella, algo malo que me daba más miedo todavía. Fue cuando sentí una sensación extraña, como si algo estuviera siendo chupado de dentro de mí. Una debilidad empezó a apoderarse de mi cuerpo, como si me estuviera quedando sin energía.
No sé de dónde salió la fuerza, pero en un impulso de desesperación, logré dar un jalón tan fuerte que finalmente me solté. Me caí para atrás y me levanté rapidito, corriendo hacia la bicicleta. Mis manos estaban temblando tanto que apenas podía agarrar el manubrio. Volteé para atrás y siguió ahí, tirada en el mismo lugar, como si no hubiera pasado nada. Pero yo sabía que no había sido mi imaginación. Mi brazo me dolía horrores y podía sentir que había algo mal. Me subí a la bicicleta y empecé a pedalear como loca, sin voltear para atrás ni una sola vez. Solo quería llegar a casa lo más rápido posible y olvidar todo eso. Cuando llegué a casa, estaba sudando frío y temblando como hoja. Mi tía estaba viendo la novela en la sala, y cuando me vio entrar así, toda desarreglada y jadeando, se preocupó inmediatamente. Me preguntó qué había pasado, pero yo no sabía ni por dónde empezar. ¿Cómo le iba a explicar esa locura? Le dije que me había tropezado y me había caído de la bicicleta, que estaba todo bien, solo un poco asustada. Me creyó porque realmente tenía la apariencia de quien se había dado un golpe. Me fui directo al baño para lavarme la cara, y fue ahí cuando vi mi brazo por primera vez. Gente, no tienen idea de lo que vi. Tenía 5 marcas moradas, perfectamente definidas, como si alguien hubiera apretado mi brazo con toda su fuerza. Las marcas eran profundas, de esas que duelen solo de verlas. Cada dedo había dejado una marca morada bien oscura, y se podía ver hasta la forma de las uñas que se habían clavado en mi piel. Traté de echarme agua fría, pensando que iba a disminuir, pero no sirvió de nada. El dolor era constante, punzante, como si todo el brazo estuviera lastimado por dentro. Me puse una blusa de manga larga para esconder y me fui a dormir, esperando que al día siguiente hubiera mejorado. Pero cuando me acosté en la cama, empecé a sentirme rara. No era solo el brazo lo que me dolía, era todo el cuerpo. Una sensación de debilidad, como si hubiera corrido un maratón o me hubiera enfermado de repente. Me desperté a media madrugada con fiebre alta y un dolor de cabeza terrible. Estaba sudando, pero al mismo tiempo sentía frío. Me levanté para tomar una medicina y beber agua, pero las piernas me temblaban, casi me caigo en el pasillo. Mi tía se despertó con el ruido y vino a ver qué estaba pasando. Cuando me tocó la frente, se llevó un susto. «Marcia, estás hirviendo de fiebre». Me dio un antipirético y se quedó conmigo hasta que logré dormir otra vez, pero el sueño no llegó fácil. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos blancos viéndome fijamente, y tenía una sensación horrible de que algo había cambiado en mí, como si una parte de mí se hubiera quedado ahí en ese camino. Al día siguiente la fiebre seguía alta y apenas podía salir de la cama. Mi tía me quiso llevar al doctor, pero yo insistí en que era solo una gripa, que se me iba a pasar. ¿Cómo le iba a explicar a un doctor que había sido atacada por una vieja extraña en el camino? Iban a pensar que estaba delirando por la fiebre. Pasé todo el día durmiendo, pero era un sueño pesado, lleno de pesadillas. Soñaba con esa mujer, solo que en los sueños estaba parada, caminando hacia mi casa. Me despertaba asustada, toda sudada, y me tardaba en poder dormir otra vez. Las marcas en mi brazo, en lugar de mejorar, parecían estar poniéndose más oscuras. Fue en la segunda noche que las cosas se pusieron realmente espantosas. Estaba acostada, tratando de dormir a pesar de la fiebre, cuando sentí que había alguien en el cuarto. ¿Saben esa sensación de que no están solos, aunque esté oscuro? Abrí los ojos despacio y casi me muero del corazón. Ahí estaba, parada en la esquina de mi cuarto, al lado de la cómoda. La misma mujer del camino, con la misma ropa negra desgarrada, los mismos cabellos despeinados, solo que ahora estaba parada, viéndome con esos ojos blancos horribles. No se movía, no hablaba nada, solo se quedaba ahí parada, observándome. Cerré los ojos con fuerza, pensando que era delirio de la fiebre, pero cuando los abrí otra vez, siguió ahí. Traté de gritar, pero no me salía la voz. Era como si tuviera la garganta cerrada. Me quedé paralizada en la cama sin poder moverme, solo viéndola. No hacía nada, solo se quedaba ahí, inmóvil como una estatua.
pero yo sentía una maldad emanando de ella, algo malo que me revolvía el estómago. No sé cuánto tiempo nos quedamos así, ella viéndome y yo sin poder moverme. Habrán sido unos 10 minutos, pero parecieron una eternidad. De repente, parpadeé y ya no estaba. Desapareció como si nunca hubiera existido. Prendí la luz corriendo y revisé todo el cuarto, pero no había nada. Pasé el resto de la noche despierta, con todas las luces prendidas. En la mañana siguiente, le conté todo a mi tía. Se preocupó, pero yo veía en su mirada que pensaba que era delirio de la fiebre. Me dio más medicina y dijo que me iba a mejorar pronto, pero yo sabía que no era delirio. Esa mujer había estado en mi cuarto, estaba completamente segura. Durante el día, traté de convencerme de que había sido solo una pesadilla muy real, pero cuando llegó la noche, el miedo regresó con todo. No quería dormir, no quería estar en la oscuridad. Le pedí a mi tía que dejara la luz del pasillo prendida y la puerta del cuarto entreabierta. Le pareció raro, pero hizo lo que le pedí. Aún así, apenas pude pegar el ojo, y regresó. En la segunda noche, ahí estaba otra vez, en la misma esquina, en la misma posición. Esta vez logré moverme un poco, pero cuando traté de hablar, desapareció inmediatamente. Era como si solo apareciera cuando yo estaba quieta, inmóvil. Empecé a darme cuenta de un patrón. Siempre aparecía cuando estaba casi dormida, en ese estado entre el sueño y estar despierta. Pero no era sueño, estaba segura. Podía sentir el olor agrio que despedía, podía ver cada detalle de la ropa desgarrada, de los cabellos sucios. Y lo peor, sentía que con cada aparición me ponía más débil, como si estuviera chupando algo de mí solo con quedarse ahí viéndome. La fiebre no se quitaba y me estaba poniendo cada vez más débil. Mi tía empezó a preocuparse de verdad porque apenas podía comer. Solo dormía y cuando despertaba, estaba peor que antes. Insistió en llevarme al doctor, pero yo seguía inventando excusas. ¿Cómo le iba a explicar que una mujer fantasma aparecía en mi cuarto todas las noches? Me iban a meter a un manicomio. Las marcas en mi brazo, en lugar de cicatrizar, se estaban poniendo más profundas y oscuras. Parecía que habían sido hechas con hierro al rojo vivo. Me dolían todo el tiempo, un dolor constante que no se quitaba con ninguna medicina. Y sentía que mi energía se estaba drenando, como si tuviera un hoyo dentro de mí por donde todo se escapaba. En la tercera noche, no solo apareció, sino que se quedó más tiempo. Habrá pasado media hora ahí parada en la esquina, viéndome fijamente. Yo trataba de no verla directamente, pero era imposible. Era como si me obligara a verla, como si tuviera algún poder sobre mí. Esta vez, me di cuenta de que estaba un poco más cerca de la cama que las otras veces. Mi corazón se disparó cuando entendí que se estaba acercando poquito a poco, noche tras noche. Y lo peor, empecé a escuchar un sonido bajito, como si estuviera susurrando algo, pero no podía entender qué era. Un murmullo constante que me daba escalofríos y me hacía doler más la cabeza. Al cuarto día, mi tía ya no aguantó verme en ese estado y llamó a doña Carmen, una vecina que sabía de hierbas y limpias. Cuando doña Carmen me vio, se le puso una expresión rara en la cara. Me pidió que le enseñara mi brazo, y cuando le mostré las marcas, se persignó inmediatamente. «Mija, esto no es cosa natural», me dijo, con la voz toda seria. «¿Te topaste con algo malo por ahí?» Fue ahí cuando decidí contar todo, desde el encuentro en el camino hasta las apariciones en el cuarto. Mi tía se quedó boquiabierta, pero doña Carmen solo movió la cabeza, como si ya hubiera visto eso antes. «Esto es cosa mala, niña. Te metiste con algo que no debías», me dijo, examinando las marcas más de cerca. «Estas marcas no son de mano humana común. Y esta debilidad que estás sintiendo te está chupando tu energía vital». Doña Carmen me explicó que ya había oído hablar de casos parecidos en la región, de una entidad que aparecía en forma de una viejita indefensa para atraer a personas bondadosas. Se alimenta de la energía de los jóvenes, principalmente de las muchachas.
Mientras más joven y llena de vida, mejor para ella. Mi tía se espantó y preguntó qué se podía hacer. Doña Carmen dijo que había que actuar rápido, antes de que fuera demasiado tarde. Me dio unas hierbas para hacer té y me dijo que me lo tomara 3 veces al día. También me enseñó unas oraciones específicas y me mandó poner sal de grano debajo de la cama y en las esquinas del cuarto. Y búscate al padre Miguel mañana temprano, me dijo antes de irse. Él va a saber qué hacer. Pero no te tardes, niña, porque esa cosa no va a parar hasta chuparte todo lo que tienes. Esa noche hice todo lo que me mandó. Me tomé el té amargo, recé las oraciones, regué la sal, pero aún así apareció otra vez, solo que esta vez estaba todavía más cerca, casi al pie de la cama, y el susurro estaba más fuerte, más claro. Parecía que me estaba llamando, invitándome a irme con ella. Tempranito, mi tía me llevó a la iglesia para hablar con el padre de la parroquia. Era un hombre mayor, que conocía bien la región y las historias que corrían por ahí. Cuando le conté todo, no dudó ni por un segundo. «Mija, tuviste un encuentro con algo muy antiguo y muy malo», me dijo, con la cara seria. «Hace décadas que circulan historias sobre esa entidad. Aparece en forma de una viejita necesitada, pero en realidad es un espíritu maligno que se alimenta de la fuerza vital de las personas». Me explicó que siempre escogía personas jóvenes y bondadosas, que tuvieran compasión suficiente para pararse y ayudar a una persona tirada en el camino. El padre me dio agua bendita para rociar en el cuarto todas las noches, y me enseñó oraciones más poderosas. También me dio un crucifijo pequeño para usar en el cuello, y me dijo que nunca me lo quitara. «Reza el rosario todos los días, mija, y cuando aparezca, no tengas miedo de enfrentarla con la fe. Se alimenta del miedo tanto como de la energía vital». Quedó de venir a bendecir mi casa al día siguiente y dijo que iba a rezar una misa especial por mi protección. Salí de la iglesia sintiéndome un poco más esperanzada, pero todavía con mucho miedo de lo que iba a pasar cuando llegara la noche. Las marcas en mi brazo seguían doliendo y sentía que me estaba poniendo más débil cada día. Esa noche, seguí todas las instrucciones del padre. Rocié agua bendita en todo el cuarto, recé el rosario completo, agarré el crucifijo bien fuerte. Cuando apareció, y apareció como siempre, traté de no demostrar miedo. Estaba todavía más cerca, casi pegada a la cama, y por primera vez pude ver su cara con más claridad. Era horrible, gente. La piel toda arrugada y manchada, los ojos completamente blancos, la boca entreabierta enseñando dientes podridos. Pero lo peor era la expresión de hambre que tenía, como si hubiera estado hambrienta por siglos. Empecé a rezar en voz alta y pareció molestarse, moviendo la cabeza de un lado para otro. Pero no se fue. Se quedó ahí toda la noche, observándome, susurrando cosas que no entendía. Al día siguiente, el padre vino a bendecir la casa como había prometido. Trajo agua bendita, incienso, y pasó por todos los cuartos rezando en latín. Cuando llegó a mi cuarto, se tardó más tiempo, rociando agua bendita en todas las esquinas, especialmente donde ella acostumbraba a aparecer. Sentí un alivio momentáneo, como si el aire se hubiera puesto más ligero. Mi tía estuvo presente durante toda la bendición, y vi que por fin estaba tomando la situación en serio. El padre nos avisó que los próximos días iban a ser cruciales. «Va a tratar de resistir», nos dijo. «Puede ser que las apariciones se pongan más intensas antes de parar, pero no dejen de rezar. La fe de ustedes es lo único que puede romper esa conexión maligna». Tenía razón. Esa noche fue la peor de todas. No solo apareció, sino que se quedó toda la noche en el cuarto, caminando de un lado para otro, susurrando más fuerte. Logré entender algunas palabras y se me pusieron los pelos de punta. Me estaba llamando por mi nombre. «Marcia, Marcia». Era una voz ronca, como si no hubiera sido usada por mucho tiempo. Y por primera vez, trató de acercarse a la cama.
Cuando la vi estirando esas manos horribles hacia mí, empecé a rezar desesperadamente, agarrando el crucifijo con tanta fuerza que me dejó marca en la mano. Se paró inmediatamente, como si hubiera chocado contra una pared invisible, pero se quedó ahí, frustrada, dando vueltas alrededor de la cama como un animal enjaulado. Pasé la semana siguiente en una rutina de oraciones constantes. Me despertaba rezando, almorzaba rezando, me dormía rezando. Mi tía me ayudaba, rezaba conmigo, traía agua bendita nueva de la iglesia todos los días. Poco a poco, empecé a darme cuenta de que me estaba poniendo un poco más fuerte. La fiebre había bajado y podía comer algo, pero las apariciones continuaban. Todas las noches ahí estaba. Solo que ahora parecía más débil también, menos sólida. A veces desaparecía a medianoche, como si no pudiera mantenerse ahí por mucho tiempo. Las marcas en mi brazo empezaron a aclararse un poquito, pero todavía me dolían bastante. Fue en la segunda semana que pasó algo diferente. Apareció como siempre, pero esta vez estaba más lejos, recargada en la pared del fondo, y por primera vez, habló claramente con una voz que me heló la sangre. No puedes huir de mí, niña. Te voy a encontrar donde quiera que estés. Pero no sentí el miedo de antes. Me levanté de la cama, agarré el crucifijo bien alto y le respondí: en el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de mi casa y nunca regreses. Mi voz salió firme, valiente, cosa que no esperaba. Dio un grito horrible, como si la hubieran quemado, y desapareció inmediatamente. Por primera vez en semanas logré dormir toda la noche. En los días siguientes, todavía aparecía, pero cada vez más débil y por menos tiempo. Yo seguía con las oraciones, pero ahora me sentía en control de la situación. Cada vez que aparecía, yo rezaba en voz alta y desaparecía rapidito. Las marcas en mi brazo estaban claramente mejorando y sentía que mi energía regresaba poco a poco. Mi tía se tranquilizó cuando me vio comiendo bien otra vez y pudiendo hacer las actividades normales. Pero yo sabía que todavía no había terminado. Sentía que estaba luchando para mantener la conexión conmigo, intentando una última embestida antes de rendirse completamente. La última aparición fue 3 semanas después del primer encuentro en el camino. Apareció más débil que nunca, casi transparente, pero con una rabia terrible en la mirada. Esta vez, en lugar de quedarse parada en la esquina, vino directo hacia mí. Pero cuando llegó cerca de la cama, fue como si chocara contra una barrera. No podía tocarme, se quedó ahí, tratando de estirar los brazos hacia mí, pero sin poder pasar de cierto punto. Yo recé tranquilamente, sin miedo, y se fue desvaneciendo poco a poco, como humo que se disipa. Antes de desaparecer completamente, me vio con tanto odio que sentí un frío en la panza. Pero sabía que había ganado. Esa noche dormí en paz por primera vez en semanas. Después de eso, nunca más apareció. Las marcas en mi brazo se fueron aclarando gradualmente, pero nunca desaparecieron completamente. Hasta hoy, 2 años después, todavía se pueden ver las 5 marcas, más claras, pero aún visibles. Es como si fueran cicatrices permanentes de ese encuentro. Físicamente me recuperé totalmente. Regresé a trabajar en la panadería, volví a la vida normal, pero psicológicamente nunca volví a ser la misma. Desarrollé una desconfianza de lugares oscuros y aislados. Nunca más salí sola en la noche, principalmente en ese camino donde todo empezó. Y siempre cargo el crucifijo que me dio el Padre, nunca me lo quito del cuello. Lo más raro es que, con el paso de los años, empecé a escuchar otras historias parecidas en la ciudad. Otras personas relataron encuentros similares con una mujer mayor en la misma región. Siempre la misma descripción. Vestida de negro, aparentemente indefensa, pero con una fuerza sobrehumana y esos ojos blancos horribles. Algunas personas lograron escapar como yo. Otras no tuvieron tanta suerte. Escuché hablar de gente que se enfermó por meses, que nunca se recuperó completamente. Busqué en internet y encontré algunos relatos bien parecidos. Por lo pronto,
Gracias a Dios, nunca más presencié nada.